¿Qué tal? Les doy la bienvenida a la videocolumna Nuestra Realidad Histórica. En esta oportunidad me voy a referir al fenómeno del poder, de la autoridad, que ha sido abordado por numerosos investigadores de la política, de la sociología. Por ejemplo, el gran sociólogo alemán Max Weber, que identificó 3 tipos de autoridad o de poder y que él les llamó tradicional, carismático y burocrático. Y dentro del tradicional consideró aquel poder, aquella autoridad que se transmitía con base en procedimientos arcaicos, antiguos, las sociedades, digamos, de la antigüedad que tenían un consejo de ancianos, o bien a través de los linajes monárquicos, y que pues era un poder al que se llegaba, en el caso del ser anciano, pues al tener esa característica cronológica, pero también habiendo pasado por una serie de rituales, y en el caso de las monarquías, pues por la consanguinidad, por la herencia, frente al poder carismático, que como su nombre lo indica, es una palabra que viene del lenguaje religioso, que significa don, es una palabra griega, y entonces son estos personajes que llegan a asumir el poder muchas veces después de una revuelta, de una revolución, y que tienen un magnetismo sobre las masas, que ejercen una influencia debido a su propia personalidad, a la fuerza de su personalidad, y entonces se consideran personajes carismáticos que deben a esa fortaleza individual el poder del que son investidos. Y el poder burocrático o legal, también le llama Weber, que es ya el de las sociedades modernas que, digamos, a través de procesos electorales, a través de procesos establecidos en la ley, se llega al puesto, se llega al cargo, y es ese cargo que está normado, que está arreglado, el que embiste al sujeto, al individuo de ese poder. De tal suerte que no es el individuo por sí mismo el que le da poder al cargo, sino el cargo el que le confiere poder al individuo. Y bueno, si esto lo trasladamos a la historia de México y a lo que ha sucedido a lo largo, para no irnos tan lejos, del siglo XIX y del siglo XX, pues tenemos que ha habido en nuestro país 2 tipos de personajes que han ejercido el poder. Por un lado tenemos los caciques, que son poderes regionales, personajes que ejercen el poder en ciertas regiones y que tienen un poco de este poder tradicional que diría Weber, porque lo adquieren pues porque son representantes de las viejas familias, de las oligarquías, terratenientes, o en otro momento ya de las burguesías industriales, y que ejercen ese poder, ese dominio en esos territorios de manera muy fuerte. Y luego tenemos a los caudillos que tienen cierta relación con estos personajes carismáticos, de acuerdo con Weber, porque llegan al poder generalmente después de un movimiento armado y le deben su fuerza, su poder, justamente a estas características personales de hombres fuertes que después de un movimiento armado llegan a tener el control también tanto a nivel regional o estatal, pero también a nivel nacional. Un caso paradigmático es el de Porfirio Díaz, que siendo un caudillo militar en la lucha contra los franceses, pues por una insurrección llega a la presidencia de la República. Pero luego a lo largo de la Revolución Mexicana vamos a tener un montón de jefes militares, revolucionarios, que son caudillos, que tienen una fuerza derivada de su propia personalidad, de sus capacidades militares, y ahí tenemos, por ejemplo, al caso de un Pancho Villa, de un Emiliano Zapata, de un
Álvaro Obregón. Y lo que pasa con Villa y Zapata, pues es que los asesinan en el proceso. A Zapata en el 19, a Villa en el 23, pero Obregón es el gran caudillo militar que llega a la presidencia en 1920, después de una insurrección también, y entonces la historia de nuestro país en distintas regiones, en distintos estados, sucedió que estos caudillos militares luego se volvieron caciques, se volvieron los señores de horca y cuchillo que dominaban estados o que dominaban regiones del país. Y pues la militarización que sufrió el país en los años revolucionarios y posrevolucionarios fue un gran obstáculo para que pudiera asentarse un poder, diría Weber, legal, un poder burocrático a partir de las normas, de las leyes, de los cargos establecidos constitucionalmente. Y fue la lucha del siglo XX entre los presidentes de la República que quisieron ir imponiendo su poder sobre estos caciques y caudillos regionales y la resistencia de estos al poder central. Más adelante, en otra oportunidad, me referiré a algunos ejemplos y a cómo en Colima esta dinámica se fue dando. Por hoy, hasta aquí lo dejo y les agradezco su atención. Muchas gracias.